Bueno, sean bienvenidísimos a un episodio de Inconformes Podcast. Rodrigo, gracias por 90,000 veces, gracias por No, venir, gracias a cabrón. ti por invitarme, y gracias también por venir hasta acá y hacerlo. Y pues nada, muy emocionado de poder platicar contigo. No, yo también, cabrón, la verdad es que no sé en qué momento, bueno, obviamente nos conocimos en una Copa Fortaleza, pero vi que tu cara, porque me empezaron a salir videos tuyos, güey, y alguien sacó tu tema, sacó más bien, te sacó en una conversación, estaban hablando, me acuerdo muy bien, no me acuerdo si era un primo que dijo como, oye, es que hay un güey en Monterrey que está como que defendiendo la vida y pues me parece extraordinario que lo haga. O sea, como que fueron palabras muy fuertes positivamente contigo. Y dije como, oye, pues ¿quién es ese güey? Y lo dije, híjole, yo lo conozco, cabrón. Y luego vi la foto con Derek, entonces dije como, 100%. Y cuando empecé este podcast, probablemente en noviembre de 2021, Ujú. hice una lista larguísima. Bueno, larguísima, a lo mejor de 40 personas que dije, me encantaría entrevistar. Y tenía como bueno, no, como un año y cacho que no invitaba a alguien de esa lista. Y pues aquí estás, güey. Entonces, muchas gracias, güey. Quiero No, gracias a empezar. ti, muchas gracias a ti. No, no, hombre. Em, Quiero preguntarte, chance está muy vaga la pregunta, pero ¿cuál es tu historia, güey? O sea, ahorita hablas de un montón de temas, güey. Sí. Tienes 24 años, estás a punto de graduarte de medicina. ¿Cómo llegaste un poco a las conclusiones en las que llegas a empezar a, sobre todo a platicar de lo que platicas? Ibas a estudiar, ahorita me dijiste que 3 carreras, acabaste en medicina. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Eh, a ver, yo creo que hay que empezar por el principio. Yo soy el menor de 17 hermanos, 4 no nacidos, uno murió de cáncer en el 95, yo no llegué a conocerlo, yo nací en el 2000 y por lo tanto soy el menor de 12 actualmente. Y somos 6 y 6, 6 hombres y 6 mujeres. Entonces, ya de ahí ya tengo un contexto de vida un tanto distinto al promedio, pues sí, en cierto modo. Y ya desde ahí empiezan muchas inquietudes, porque desde chico vas escuchando cosas que no escuchan el resto de tus compañeros, ¿no? Las conversaciones, al tener 11 hermanos hacia arriba, son de otros temas mucho más complejos, relativos a tu edad, son mucho más interesantes, más profundos y demás, ¿no? Entonces vas conociendo otros contextos ya desde muy pequeño. Entonces, siento que todas esas experiencias de niño en una familia tan grande y siendo el menor me ayudaron a crecer bastante. Y pues cómo llego a ahorita donde estoy parado, la verdad es que no sé, o sea, un poco caminando por la vida, aprovechando oportunidades del camino, haciendo lo que me toca hacer. Mis padres siempre me inculcaron un sentido de responsabilidad muy grande con el prójimo y con la sociedad, entonces mucho de lo que me ha tocado hacer en estos años viene de ese sentido de, pues como de responsabilidad, como de buscar hacer el mayor bien posible para la sociedad, para mi gente, para mi familia, mi novia, mis amigos y demás, ¿no? Entonces, pues así llegué a un poco a hacer pues todo lo que hice, porque ahorita actualmente me dedico exclusivamente a mi carrera de medicina, ¿no? Ya no, todo este último año no he podido hacer mucho de lo que me gustaba hacer, que era el tema de las conferencias, el tema de dar clases, de dar preceptoría a los chavos de secundaria. Tuve que dejar también el activismo a favor de la vida, de la dignidad humana, entonces, pues todo a su tiempo. Oye, ibas a estudiar, ahorita platicábamos en la mesa, luego me cuesta ir grabando un podcast, o sea, y no grabar inmediatamente cuando veo a la persona, porque entonces tengo que cuidar mucho las preguntas que hago, no sé, en el coche o en la comida, porque yo me puedo saltar. Sí. Primero, ¿por qué estudiaste medicina? Especialmente cuando habías aplicado psicología y a filosofía. Sí. La medicina me gusta mucho por dos razones. Una, porque hay mucho campo para hacer mucho bien. Y otro motivo es porque el cuerpo humano es una maravilla. O sea, es todo un microcosmos el cuerpo humano y hay mil cosas que conocer. Hay, eh, hay demasiadas cosas dentro del cuerpo humano que te hablan de una mente superior, creadora, súper ingeniosa, súper creativa y súper perfecta, ¿no? Entonces, estudiar el cuerpo humano eh, es descubrirse uno mismo, descubrir al prójimo, pero también es hacer oración en cierto modo, ¿no? Ok, güey. Entonces, porque el cuerpo humano es una maravilla. Ahora, sí, es verdad, yo tenía como opción estudiar psicología, estudiar filosofía, y también se me antojaba un poco ahí la arquitectura, se me metía como cuarta opción. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque soy muy manual y me gustan ese tipo de cosas, soy
creo que tengo cierta creatividad, entonces también me gusta la parte del diseño y así. Pero al final me decanté por medicina porque el preceptor que yo tenía en prepa, un maestro que me ayudaba y platicaba conmigo y tal, me hacía las preguntas difíciles, me dijo, oye, ¿dónde puedes hacer el mayor bien? Entonces dije, porque me dijo, ya, a ver, ya te preguntaste qué te gusta hacer y pues las cuatro te gustan. Y ya te preguntaste dónde lo harías bien y pues en las cuatro la verdad es que lo harías bien. Y dónde te ves en el futuro y en las cuatro te... Entonces pregúntate ahora dónde puedes hacer el mayor bien. Dicho de otra manera, ¿dónde te llama Dios a estar? Y ya, pues haciendo un poco de oración, un poco de introspección y demás, dije, bueno, yo creo que el mayor bien que puedo hacer por la sociedad es en medicina. Y pues ahí que andamos, desde hace 5 años. ¿Y qué opinas so far? Bien, ha sido un camino largo, pesado. Me falta todavía un año más de carrera. Luego ya vienen las cosas más complicadas del servicio, la especialidad y así. Pero ha sido muy satisfactorio también porque creo que me ha ayudado mucho a conocerme y creo que sí he tenido un crecimiento personal importante en estos 5 años. ¿Y en qué sentido te ha ayudado a conocerte? En el sentido de que me ha retado, me ha sacado de mi zona de confort. Entonces, sobre todo académicamente hablando, porque ha habido otras experiencias que también me han sacado de mi zona de confort, pero académicamente, digamos que siempre fui el chavo que se le hacía fácil la escuela, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me ha retado en ese sentido y luego también me ha puesto, o sea, me ha llevado al límite, tanto físicamente como emocionalmente, socialmente. ¿Por qué? Pues porque te quedas a dormir en el hospital y luego amanece y ya llegan tus compañeros que no se quedaron a dormir ese día, pero le tienes que dar otras 8 horas ahí en el hospital y luego ya llegas a tu casa a las 3 4 de la tarde y aguanta. Yo a veces no me dormía ya hasta las 8 de la noche, a veces sí llegaba ya muerto y me quedaba dormido y tal. Entonces también te reta físicamente, emocionalmente sobre todo. Entonces ha sido todo un camino y pues ahí vamos. Hay como 25 cosas a las que me quiero regresar. Sí. Pero, primero, güey, me hablas del mayor bien que Ujú. puedas hacer. Y me hablas de un sentido de responsabilidad. A nivel personal, güey, me lo mencionaste un poco por encima, que tus papás algo que te inculcaron mucho. ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿en qué momento como que te queda el 20 y decir, a ver, güey, o sea, porque yo estoy de acuerdo, creo que falta mucho sentido de responsabilidad dentro de uno mismo y a nivel general. Sí. Y luego, ¿cómo ves el sentido de responsabilidad como que a nivel sociedad, cultura, al menos en México hoy en día? ¿Y qué opinas al respecto, güey? Sí. A lo que me refiero un poco de que me lo inculcaron mis padres es, a mí me gusta decir que el tema de ser virtuoso en una familia numerosa es más una necesidad, más que una opción, sí. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si no eres virtuoso o si no buscas vivir en las virtudes, al final de cuentas el que la va a sufrir eres tú. Oye, ¿te cuesta ser compartido con tus cosas? Pues, compadre, tienes 11 hermanos a los que los vas a tener que compartir cosas. Entonces, pues ni modo, o sea, más te vale hacerte compartido porque si no, el único que va a sufrir eres tú, porque al final de cuentas tus cosas se van a compartir. Oye, ¿te cuesta el orden? Pues más te vale hacerte ordenado porque si no, todos te van a estar regañando porque dejaste los calcetines fuera de lugar, los libros fuera de lugar, la mochila fuera de lugar, los tachones en la sala, el no sé qué tal. Entonces, la virtud es una obligación o es una necesidad para que haya una sana convivencia dentro de una familia tan grande. Y dentro del ser virtuoso está el tema de la responsabilidad. Y luego aparte mi papá sobre todo y mi mamá también siempre han participado en obras de caridad. Entonces, ya sean instituciones que favorecen a personas de escasos recursos, ya sea instituciones educativas y demás, siempre han aportado de alguna u otra manera, ya sea con su tiempo, con el dinero, con recursos de otro estilo, con su testimonio. Siempre han puesto su granito de arena en muchas áreas sociales. Y todo eso se me fue permeando hacia mí, y hacia mis hermanos también, yo creo. Entonces, yo creo que de ahí viene ese sentido de responsabilidad hacia afuera, ¿no? Hacia la sociedad, hacia mis compañeros, hacia mi familia y demás. Eh, ¿Cómo se traduce, por ejemplo, en una carrera de medicina? Cuando estás metido en la carrera de medicina y estás, por ejemplo, metido en un hospital público, ves una cantidad de necesidades que a veces ni te imaginas que existen, ¿no? Empezando desde lo económico, que es lo más básico, hasta todo tipo de necesidades. Entonces,
Cuando tú ves eso, sientes dos cosas. Dices, ok, o sea, sí hay demasiadas cosas por hacer, pero luego también sientes mucha frustración y mucha decepción porque ves que no llegas a cubrir las necesidades de los demás. Incluso, por ejemplo, médicamente. Soy estudiante, pues no le sé a muchas cosas, todavía me falta muchísimo por aprender. O sea, mi conocimiento de la medicina es todavía muy básico comparado con el que la gente necesita para su atención. Entonces, es muy frustrante a veces ver la necesidad y no poder ayudarles. Y luego a veces lo más frustrante yo creo es sí saber qué hacer y sí saber cómo ayudarle al paciente, pero que él no se dé cuenta, que él no quiera cambiar, que él no se dé cuenta de la necesidad que tiene y demás. Eso también es súper frustrante, ¿no? Y luego también pacientes con estilos de vida muy pobres, que pacientes, por ejemplo, que viven en la calle, que consumen sustancias y demás, que no ves la manera de ayudarles, ¿no? Y luego también lo que pasa en este tema de estudiar la carrera y de trabajar en un hospital público y demás, es que la interacción que tienes con el paciente es mínima, o sea, se limita a veces a segundos o a minutos. Ajá, entonces el impacto que puedes generar ahí es muy, muy poco. Entonces, pues ahí intentas dar una palabra de aliento, hablarle por su nombre, tratarlo con caridad y demás. Y en algunos pacientes sí ves que aquello hace mella y que aquello puede ir generando un cambio. Pero el problema es que no tienes continuidad con el paciente, ¿no? O sea, se queda como una interacción aislada, ¿no? Al final. Exactamente. Pero, güey, creo que lo que acabas de mencionar, o sea, al final se podría llevar la gente, bueno, yo mismo, Rodolfo, al final no soy médico, soy todo menos médico. Te puedes ir por la finta de que obviamente hay muchísimo bien médicamente que se puede hacer, pero a veces me parece súper loco, güey, que, no sé, güey, llevas 25 horas en el hospital, y luego llega una señora, un señor, un chavito que se quiere atender, y lo más normal y lo más como, incluso entendible, güey, será que como que trajeras una carota y pues la neta como que ni le hables por su nombre, o sea, un poco, especialmente cuando las interacciones son tan rápidas. Sí. Y, güey, cabrón, o sea, el poder, pues dar la vuelta a la tortilla y decir, puta, lo voy a atender bien, aunque sean 10 segundos. Creo que eso puede significar muchísimo más que incluso lo que pueda hacer médicamente. Chance estoy diciendo una gozada, pero no sé, me parece muy fuerte entender la parte humana también en una profesión en la que se enfoca tanto en la parte a lo mejor técnica y no tanto en la humana. Y por lo que entiendo, tengo un par de amigos que estudiaron medicina, tienen también como que muchas clases de tono humano y así, ¿no? Pues yo creo que depende mucho de la universidad. Acá en el TEC no tenemos muchas clases de eso. Yo creo que en el TEC sí hay cierta como pues como ganas de hablar de temas de dignidad humana y demás. Sí hay como como se están planteando o están descubriendo esa necesidad que hay de hablar de esos temas, pero no creas mucho o sea, que hablan de eso y así en las clases, para nada. Y sí, está, digamos que mal enfocado, con un enfoque en dignidad humana que, bueno, para mi gusto no es el correcto y hay mucho campo también por cubrir ahí. Pero sí, o sea, tú tienes 24 horas efectivamente, o son las 3 de la mañana, ya te quieres dormir y llega el paciente y tal. eh, yo creo, bueno, por lo menos a mí no se me hacía tan complicado ponerle buena cara al paciente. A mí lo que se me hacía más complicado es mantener una sana convivencia con tus compañeros, con los que ya llevas 24 horas seguidas trabajando. Oye, que a lo mejor él te está pasando chamba de más a ti, o tú a él, o él hizo mal algo y entonces las consecuencias de aquello te llegaron a ti o dejaron pendientes, lo que sea. Entonces, esa dinámica laboral es un poco compleja ya después de tantas horas de estar conviviendo con la gente. Pero al final de cuentas, de ahí mismo también, o sea, por eso también decía que es un crecimiento, ¿no? Porque aprendes a convivir con todo tipo de personalidades, con todo tipo de gente, pues cada cabeza es un mundo. Y en el Entonces, extremo, güey. sí, y además con cada tipo de profesión, porque no nada más estás con los doctores, también con las enfermeras, con el camillero, con el intendente, con la que te sirve la comida en la cafetería, con la que te cobra las papitas también en la tiendita, o sea, hay mil gente, ¿no? Y luego dentro de los doctores, pues está el anestesiólogo, está el ginecólogo, está el no sé qué, y cada uno con su personalidad distinta y su forma de trabajar y demás, entonces es un poco lo que te decía de la necesidad de ser virtuoso en la familia numerosa, pues más te vale que aprendas a convivir con todos, porque al final de cuentas vas a tener que hacerlo, ¿no? ¿Tú quieres familia numerosa? ¿Mm? ¿Tú quieres familia numerosa? Me encantaría, si Dios me la regala, me encantaría. Yo estoy abierto a ella, sí. Oye, es que a ver, güey. Luego es difícil manejar este tipo de conversaciones, Ujú. porque la verdad como que hay 40 cosas a las que quieres llegar, güey. Sí. Pero
A ver. Lo bueno es que tenemos tiempo. Me da gusto. Aquí te voy a tener un buen rato, cabrón. Oye, la frustración. Es un tema enorme. Y lo platicé ayer justo con el amigo con el que me estoy quedando. Al final, o sea, no sé. Me parece súper interesante que todo el mundo sentimos lo mismo. Frustración, enojo, tal. Yo no tiene nada que ver, es un pequeño paréntesis. Pero, ¿cómo aprendes a manejar la frustración? No, pues creo que no soy la persona indicada para responderte esa pregunta. ¿Qué pasó en las caras, güey? Ok. No sé, todavía no sé, todavía es algo que estoy descubriendo todavía. O sea, este año que ha sido el año de guardias y demás, he atravesado una depresión muy fuerte. Pero bueno, ya estoy en la parte, ya voy de bajada, digamos. He estado mucho mejor, estoy en psicoterapia y demás. Pero justo el tema de la frustración es algo de las principales luchas. Y pues ahí seguimos, con el dedo en el renglón. Yo creo que algo que puede ayudar mucho es el tema de la autoconciencia. O sea, siempre he sido una persona muy autoconsciente. Perdón, muy autoconsciente. Pero sobre todo en el sentido de mis faltas. Era muy consciente de dónde hice mal, de dónde puedo mejorar y demás, pero no tan autoconsciente de mis éxitos. Entonces eso también es frustrante, porque al final de cuentas eres muy capaz de ver lo negativo que tienes, pero no lo positivo. Eso es un gap enorme, ¿no? Exacto. Y entonces en experiencias como esta, de un año tan pesado como el que he vivido, pues eso te tumba, 100%. Pero bueno, ¿cómo manejarlo? Yo creo que, o sea, ser muy consciente de quién eres, de qué cosas te detonan cierta frustración, de qué cosas te hacen sentir bien y luego también apoyarte mucho en la gente que tienes alrededor. Oye, pues, Sí. gracias por compartirlo, cabrón. La verdad es que, digo, eso es un tema como que completamente diferente, pero en buena medida, por lo que empecé este proyecto, y por eso me es muy difícil cuando me preguntan de qué va tu podcast. O sea, Sí. tú te metes a Spotify y dices self-help, yo digo, chingada madre, no sé si sea la mejor manera No creo. de ponerlo. No creo. Yo me gusta pensar que tampoco. Pero al final uno de los puntos como angulares, por igual experiencias muy cercanas en mi familia, no es el tema de la salud mental, sin caer como en una especie de, no sé cómo mencionarlo, pero sin caer en que solo sea ese tema. Ujú. Pero la verdad como que, pues, no sé, que vengas, me platiques esto, y sobre todo a nivel así, digo, público es un decir, ni que me escuchara muchísima gente, pero bueno, a los que me escuchan, gracias. Pero bueno, a nivel, enfrente de la cámara, pues, güey, humaniza muchísimo, y creo que hoy es un problema monumental, coincidirás conmigo, que al final, no sé, güey, tú eres una persona, yo te veo a ti, te conozco de muy poco. Me has invitado 2 veces a tu casa, lo cual agradezco muchísimo. Y esta es la primera vez que tenemos una conversación un poquito más profunda, lo cual para eso tengo el podcast, güey, porque es una pinche excusa extraordinaria para venir y meterte a la casera gente. No te creas. Pero, no sé, güey, uno podrá como que a veces reflejar cierta imagen y, cabrón, entender que todos somos, no sé, personas, creo que da muchísima paz. Entonces, pues muchas gracias, güey, por compartir eso. Y no sé, es algo que yo, Rodolfo, valoro un montón más allá de lo que la gente puede escuchar, que creo que también sería algo como, no sé, humanizas. Y creo que es un error muy grande que luego se produce gracias a este tipo de cosas que no se humaniza. O sea, más bien se idealiza, ¿sabes? Sí, sí. Oye, y digo, estudias medicina, güey. Y mientras estudiaste medicina, te aventaste 27,000 cosas al mismo tiempo, cabrón. Activista, güey, fuiste presidente de Vite. Vite. Hoy que estaba viendo unas entrevistas, no sé cómo pronunciarlo. Sí. Y también estabas en Jubi, ¿no? Platícame, güey. Primero, ¿cómo te da tiempo, chingada madre? ¿Cómo te da tiempo? Y ¿en qué estuvo que te quisiste empezar a aclarar más en esos temas? ¿Cómo me da tiempo? No sé, tampoco sé. No te estoy respondiendo nada, pero bueno. Nada, pues ahí vas malabareando todo como payaso de circo, no sé, pero pues vas sacando todo adelante, las necesidades, todo el tema de grupos estudiantiles, de activismo y demás, o sea, son actividades que nunca tienes planeado nada. O sea, oye, es que sacaron, por ejemplo, un Jubi, ¿no? Que ahorita te platico un poco qué es, pero oye, es que sacaron una nueva iniciativa de ley y tal, y hay que irnos a parar al Congreso o presentar este recurso y tal para ayudar un poquito ahí a contrarrestar. Ah, bueno, pues vamos. Tal. Entonces, son cosas que a veces se te salen, o sea,
se te salen de tu horario, de tu esquema de trabajo y demás, y pues hay que irlo haciendo y resolviendo y apagando fueguitos. Sobre todo es mucho de apagar fuegos, todo el tema del activismo. Pero digo, al final de cuentas lo sacas todo adelante porque tú en tu cabeza y en tu corazón sabes que estás haciendo lo correcto, lo que Dios manda, lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, pues sabes que hay que estar ahí echándole. Pero bueno, yo empecé con el tema del activismo saliendo de prepa, más o menos. Empecé con un interés muy fuerte en hablar de temas de dignidad humana. De hecho, durante prepa tuve una actividad donde llevé a gente a una manifestación a favor de la vida y tal, pero fue una cosa así como suelta ahí durante la prepa. Pero ya saliendo, o sea, entrando a carrera, se me reventó un poco la burbuja, ¿no? Porque yo más o menos, o sea, digo, estaba en una escuela donde todos éramos del mismo contexto de valores, el mismo contexto moral, el mismo contexto socioeconómico y demás. Entonces, se te, se te abre el panorama a otras realidades y entonces te empieza a cuestionar y dices, oye, a lo mejor lo que yo creo, pues no, aunque parece obvio para mí, a lo mejor no es tan obvio para los demás, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor hay que hacer algo aquí para... Porque al final de cuentas yo sí me considero privilegiado en muchos sentidos. Y no privilegiado como se usa hoy la palabra para desprestigiar a los demás. Es que tú eres privilegiado, ya no puedes hablar, ¿no? No, me refiero privilegiado en el sentido de, pues sí, la verdad es que tuve una buena vida. Tuve muchos recursos que mucha gente no tiene. Y o sea, yo creo que el mayor regalo que tuve en la infancia fue crecer en una familia cristiana. Entonces tengo también ese gran don. ¿Y por qué no compartirlo? O a poco, o sea, a ver, si tú te ganas la lotería ahorita, ¿qué es lo primero que harías? Es una buena pregunta, pero pues, no sé, a lo mejor me lleva mi familia de vacaciones, cabrón, o algo así. Pero antes de eso, Se lo cuento a mi... se lo a la cuentas a, bandera. se lo cuentas a alguien, ¿no? Sí, sí. Oye, me acabo de ganar la lotería. Sí. Entonces yo me saqué la lotería de chiquito, al ser cristiano. Oye, ¿por qué no compartir el hecho de que me saqué la lotería, no? Entonces, bueno, me di cuenta de muchas cosas en ese sentido y me di cuenta también de que había muchas cosas por hacer. Entonces yo pues empecé a investigar a ver en qué grupo me podía meter o qué podía hacer a favor de la vida y demás y así. Y me presentaron, bueno, primero estuve en una cosa que se llama Red de Jóvenes Pro Vida, no sé si sigue existiendo, pero era todo muy mediático, todo a través de Twitter y era para hacer sobre todo tendencia a ciertos temas. Entonces la Ok. idea era organizarnos para crear tendencias. La verdad es que duré muy poquito ahí, de hecho casi no participé cuando estuve. Estuve nada más en un grupo de WhatsApp, pero no participé casi nada. Pero era como mi primer acercamiento a algo del movimiento a favor de la vida y demás. Y entonces después me presentaron a los chavos de Jubi, Que es juventud y vida, ¿no? que es Juventud y Vida, en el capítulo de Monterrey, porque es una organización nacional. Entonces los conocí, empecé a platicar con ellos y entonces le entré. Entonces Jubi tenía tres vertientes: el tema político, el tema sociocultural y el tema educativo. Ok. Entonces intentaban tener actividades dentro de esos tres rubros. Yo la verdad es que cuando entré veía que no era, o sea, no se estaban llevando a cabo actividades en todos esos rubros porque era una organización joven aquí en Monterrey, no tenían ni el año, éramos pocos integrantes y demás. Entonces era una cosa que apenas iba creciendo. Luego me tocó estar como subdirector ahí mismo, ya que fue creciendo un poquito el ¿Es grupo una y AC? demás. Es una AC, sí, a nivel nacional. Ahorita la verdad no sé en cuántos estados estamos, pero más de 10. O sea, Ok. es una organización que ha crecido bastante. Entonces me tocó estar como subdirector unos años y luego ya como director el último año. Y ya en 2023 dejé la dirección y sigo estando ahí como miembro. ¿Qué hacía en Jubi? Sobre todo era el tema de las marchas, organizar marchas, colaborar en la creación de las marchas y demás. El tema de la labor social, intentábamos juntar recursos para gente de escasos recursos, intentar visitar a gente, por ejemplo, madres que tuvieran necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades familiares y demás, por ejemplo, que las hayan sacado de su casa por el tema del embarazo, que hayan sufrido discriminación laboral por el tema del embarazo, cosas por el estilo. Entonces era una serie de actividades. También colaboramos mucho en el tema de buscar ayuda para los niños que estaban, digamos, en gestación y que sabía que venía con alguna situación problemática de salud, ¿no? Ok. Que necesitaban ser, por ejemplo, operados en los primeros días de vida. Nos tocó atender a varios niños así, se atendieron como a 5, sobre todo en el tema, o 4 o 5, sobre todo en el tema económico, los apoyamos. Me acuerdo mucho de uno, Arévalo, que nació y se operó a los pocos días
Y luego ya nos mandaron foto como al año de vida y el niño súper bien, creciendo bien y todo, ¿no? Que tenía espina bífida, ¿Qué es un eso? problema de la médula espinal, Ok. donde no se termina de desarrollar bien. Entonces, pues son cosas muy, muy satisfactorias al final de cuentas. Y luego ya lo que sí me dediqué más ya en Hubi, digo, que me dediqué yo solamente, era el tema de las entrevistas, que a lo mejor son los videos que tú llegaste a ver en algún momento. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo, o sea, yo decía, a ver, Hubi ahorita está haciendo puras actividades presenciales, el tema de la labor social y las marchas y demás, necesitamos mutar de alguna manera para llegar a la gente. Entonces se me ocurrió hacer Instagram Lives y entrevistar gente que tuviera algo que hablar del tema de la vida y la dignidad humana, ¿no? Desde temas de la concepción, del aborto y demás, hasta temas como eutanasia, pasando por pornografía, por trastornos de la conducta alimentaria, pasando, por ejemplo, por enfermedades como el tema del síndrome de Down, que es Ujú. una de las enfermedades que sufren mayor discriminación, por ejemplo, en Europa. ¿A En poco? México todavía tenemos una cultura de protección para el niño con síndrome de Down. Entonces entrevisté a Carlos, que es un chavo, yo creo que ahorita tiene como 17 años, 18 años, que es campeón nacional de natación. Y ha Ok. representado a México en Juegos Olímpicos Internacionales y todo para personas con esa condición, ¿no? Entonces, tengo una entrevista con él ahí, pues muy entretenida porque el chavo se ponía muy nervioso cuando yo le hacía una pregunta que se salía del guión. Yo le había mandado previamente las preguntas y él las había contestado con ayuda de su mamá y todo. Entonces las estaba leyendo las respuestas y luego cuando le preguntaba alguna otra cosa que se salía, nada más me decía sí o no. Y luego le dije, a ver, enséñame tus medallas. Entonces muy emocionado fue por todas sus medallas. Era una cosa así que ni las podía cargar, o Cállate. sea, una cosa ridícula, ¿no? Pero sí, muy padre. Y entrevisté también por ejemplo, a Eduardo Verástegui, que está más metido en el tema del entretenimiento. Entrevisté a Will Witt, que está más metido en temas de Estados Unidos, de política y demás. Entonces, la idea era sobre todo un poco lo que haces tú, ¿no? Presentar nuevas ideas, refrescar un poco la mente de las personas y echar a volar su imaginación y sus pensamientos, ¿no? La cabeza, Para que ¿no? se cuestionen ciertas cosas y para que sepan que no todo es blanco y negro también. Pero bueno, eso es Hubi. Y luego ya también en la universidad, por lo mismo que te digo que vi una necesidad grande de hablar de estos temas, me entró la inquietud de formar algo que hablara a favor de la vida y la dignidad humana dentro del ambiente universitario, específicamente en el TEC, que es donde estudio yo, Aquí en Monterrey, ¿no? aquí en Monterrey. Entonces decidí hacer un congreso de bioética. Empecé a ver cómo hacerle y tal. Le hablé incluso con el director del Colegio de Bioética de aquí en Nuevo León. Me dio ciertas ideas y demás. Y luego no lo vi tan factible. Ok. Y sobre todo no lo vi como un proyecto que fuera a ser bien recibido. Según yo, un grupo estudiantil iba a ser mejor recibido. Luego me di cuenta que no tanto. Pero bueno, ¿Por qué? ¿Cómo? entonces, a raíz de eso, decidimos fundar un grupo estudiantil que se llama Vite, Ah, ya que lo vi. es en latín y significa para la vida o relativo a la vida o algo por el estilo, ¿no? Pero es en torno al tema de la vida. Ok. Entonces, cofundé ese grupo estudiantil con otra chava, también estudiante de medicina. Y, y entonces hicimos todo el papeleo, ya sabes, todo el tema administrativo y demás. Sacamos el grupo a la luz y yo lo anuncié a través de un tweet un poco polémico porque decía o sea, mi tweet decía que el TEC se ha visto influenciado un poco por las modas, por ciertas modas de hoy en día que hablan en contra de la dignidad humana y de la persona, ¿no? Entonces el TEC como que no le gustó, se hizo un tema súper polémico en redes sociales. Ese tweet en específico llegó a 1,5 millones de personas. A la madre. Sí, ya porque puedes ver los impressions en Sí, Twitter. sí, sí. Y de ahí se vino toda una bola de nieve, entonces hubo una manifestación frente al TEC, hubo una carta firmada por más de 40 grupos estudiantiles para que desapareciera nuestro grupo estudiantil, hubo correos de todo tipo, hubo mensajes, hubo mil cosas. Fue un fin de semana caótico, súper estresante, sobre todo para María, mi novia, ¿Por qué? porque yo digamos que ya está acostumbrada a cierta reacción en Twitter, porque yo me dedicaba un poco también a subir tweets sobre estos temas, pero María cero, y María tampoco se quería ver involucrada ni nada, no era la intención tampoco.
pero le empezó a llegar indirectamente también los mensajes a ella y demás, ¿no? Entonces, fue un fin de semana súper estresante y entonces nos citan el lunes, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Su grupo estudiantil va a quedar clausurado hasta nuevo aviso. O sea, esto fue un viernes, güey. Esto fue un viernes. Bueno, el tweet fue creo que un jueves, de hecho. Pero explotó hasta el viernes. O al revés, fue un viernes y explotó hasta el sábado. Se tardó 24 horas en agarrar. ¿Y te acuerdas bien qué decía? Sí, decía, toma de protesta de VITE, el primer grupo estudiantil pro vida del Tecnológico de Monterrey. Una universidad que se ha visto influenciada por las modas del abortismo y la ideología de género en los últimos años. Seguimos adelante. Ok, güey. Explotó esa madre. Esa madre explotó. Y entonces el TEC nos habla el lunes y nos dice, ¿saben qué? Este grupo lo vamos a clausurar hasta nuevo aviso. Y nos empezaron ahí a marear entre por qué sí, por qué no y tal. Nos citaron unos directivos, había directivos bastante importantes ahí. El TEC. Sí, digo, no el rector ni nada, pero sí algunos directivos de ciertos departamentos. Y así quedó. Y luego ese mismo día recibo yo otra cita para el tema de disciplina. Entonces me ponen... Me cancelan esa cita y me vuelven a citar como en un mes, yo creo que para ver bien qué hacían con mi caso. Y entonces me ponen un reporte disciplinario por el tema del tweet, que porque yo estaba insultando al TEC y tal. Pero pues no era cierto, ¿no? Pues no, digo, lo que te dije bien, ahorita del tweet. O sea, vieron mal el hecho de que yo ponga que el TEC se vio influenciado por ciertas cosas, ¿no? Y eso ya es como hablar mal. Entonces, tuve un reporte disciplinario, me mataron el grupo estudiantil, o bueno, me lo anestesiaron, digamos, y demás. Y entonces comenzó una época de muchas juntas, de mucha papelería, de mucho... Perdón que te interrumpa, Sí. güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa por tu cabeza? O sea, bueno, el tweet empieza a explotar, todo el mundo empieza a hablar. ¿Qué pasa por tu cabeza? Lo único que pasó por mi cabeza fue, no es posible que nos estén censurando porque a la gente no le gustó nuestro grupo, tenemos que salir adelante. Entonces, o sea, mi cabeza fue manos a la obra. Digo, obviamente atendiendo las necesidades emocionales tanto mías como de María y de las otras personas que pudieron haber sido afectadas. Una chava, por ejemplo, que estaba en el grupo, tuvo un problema emocional muy fuerte y tuvo que salirse del grupo por los insultos que le llegaron a raíz de la polémica que se creó en redes O sociales. sea, sí les dio con todo, güey. Sí, les llovió con todo. De hecho, muchos de los que estaban en esa mesa directiva, o sea, decidieron mantener un perfil mucho más bajo a raíz de eso. Y el grupo estuvo medio dormido. A pesar de que nos lo regresaron, estuvo dormido un año prácticamente. Ciscas, ¿no? Obviamente. ¿Y tú cómo lo manejaste? Yo, pues nada, yo me puse manos a la obra. Te digo que emocionalmente no soy muy bueno lidiando con eso, entonces mejor lidié con lo que sí podía, que era el tema de regresar el grupo a la realidad. Entonces, por un lado, el tema de las juntas con directivos del TEC, por todos lados, buscando también contactos más arriba y demás, y así. Tuve aliados, familiares míos, amigos míos, conocidos y demás, que me ayudaron de alguna u otra manera y que se los agradezco infinitamente. Y el otro tema también fue el tema de salir al público, pues. Entonces di entrevistas en televisión, en radio, en periódicos y demás, para salir, o sea, para que el caso, o sea, a nosotros nos ayudó mucho que el caso fuera mediático, porque entonces, si lo que daba miedo era que el TEC acaba de aprobar un grupo muy polémico y demás y tal, oye, pues también se puede crear polémica en el caso de censurarlo, ¿no? Claro. Entonces... La idea era mediatizar mucho el caso, buscar aliados en puestos más directivos y demás, y también hacer la talacha, ¿verdad? O sea, hacer la papelería, comprobar que todo esté en regla y demás, y defender a capa y espada. O sea, al final de cuentas las juntas eran debates, no eran juntas. Entonces, la verdad es que por necesidad creo yo que me hice medio bueno en tema de debate, en tema de argumentación, por necesidad, literal. La necesidad es la mejor universidad, eso dijo mi mamá toda la vida y lo sigue diciendo todo el tiempo. Entonces, por la necesidad de defender a este grupo estudiantil, yo me hice bueno en argumentación y debate y eso logró, o sea, al final de cuentas no había ninguna razón objetiva para censurar nuestro grupo. Y eso fue lo que sucedió al final. Nos regresaron el grupo después de como de 3 meses. Ya estábamos a 5 semanas de las vacaciones. Entonces ya ese semestre no pudimos hacer mucho. Pero ya, pues ya se cumplieron 3 años de Vite. ¿Y por qué? Ya vamos por el cuarto. ¿Por qué? Eso es una asistencia a gol, cabrón. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te clavaste tanto en...? ¿Por qué no lo dejaste morir? Que hubiera sido más sencillo. ¿Por qué no lo dejé morir? Porque
en la universidad en la que yo estoy hay demasiados grupos estudiantiles dedicados a temas que yo creo que chocan con el tema de la dignidad humana. Claro que cada quien es libre de pensar lo que quiera y además somos libres también de conversar. De hecho, ahorita te platico un proyecto que hicimos con Vite en ese tema del diálogo y del intercambio de ideas que me parece fundamental. Pero entonces yo me di cuenta que la balanza estaba inclinada para un lado y que no haya ningún contrapeso. Y luego me di cuenta también que este tipo de contenidos que creo yo que atentan contra la dignidad humana estaban súper metidos en el contenido académico, en el contenido de las clases. Ok, o sea, como que permeo hasta allá. Exacto, o sea, no era un tema de que los alumnos estén intentando traer estos temas, sino que ya la universidad como tal en su currículum académico lo está intentando promover. Que a ver, o sea, el tema no es que existan aquellos pensamientos disidentes, por así decirlo. El tema es que no hay ningún contrapeso. Claro. Entonces, ¿cómo avanza el conocimiento? Pues en el choque de ideas. Entonces, para mí era súper importante que hubiera un choque de ideas dentro del TEC. Para mí era súper importante que tú, como alumno, llegues a una universidad y que digas, oye, ¿sabes qué? Quiero participar en una actividad extracurricular. Perfecto. ¿Qué opciones tengo? Tienes 20, 100, 200, 300, 400 opciones. Ah, ok. Oye, pero nada más veo opciones de este tipo. Nada más veo que puedo hacer fútbol. Porque no hay un grupo estudiantil de tenis. Claro. Porque no hay un grupo estudiantil de natación. O sea, en el tema deportivo, pues tienes que tener todas las opciones abiertas para crecer también como universidad. Oye, ¿por qué en el tema de pensamientos, de ideas, por qué nada más tienes ideas de un solo lado? Entonces, para mí era súper importante que Vite existiera por eso. Para que hubiera una invitación al libre pensamiento y una invitación al diálogo. Porque al final de cuentas, Vite, de hecho, en su misión dice, es un espacio de diálogo. Entonces, esa es la idea de Vite y por eso era tan importante para mí que existiera Vite. Y también para levantar la mano. Porque, pues, creo yo que las personas que creemos que la vida vale la pena y que la persona es digna desde que es concebida y que tiene un valor valga la redundancia, un valor invaluable, una dignidad invaluable, creo que vale la pena defender eso y creo que vale la pena levantar la mano y decir ya basta, ¿no? De que estén atropellando el tema de la dignidad humana. Y por eso era tan importante para mí que existiera Vite y por eso le puse tanto empeño y gracias a Dios lo sacamos adelante. Güey, te acabas de echar un monólogo digno de ser subido solo, cabrón. Varios temas, güey. Primero, el tema de invitar a la gente, me parece, no sé, güey, esencial. Este tema de invitar a la gente a reflexionar, cabrón. Bueno, primero, a dialogar y eventualmente eso yo creo que te lleva a la reflexión. O sea, cuando... Justo ahorita, que fui, yo sé que tú fuiste en 2022, yo este año me tocó ir de Group Leader a Inaltum. Uh-huh. Se habló mucho del tema del free speech, ¿no? La libertad de expresión, la libertad religiosa, y como que fue un tema que se me quedó muy grabado. Y en México especialmente, tengo muchos amigos en el TEC también, y me platican un poco como que el currículum, cómo te lo van como metiendo. Y es que ese es el asunto, ¿no? Y creo que por eso empezaste tú esto, por eso empecé yo esto. Y es que si no te planteas las cosas, es bien sencillo, como que simplemente es como meterte a nadar en un río que va hacia allá, ¿no? Pues como que existes y te lleva. Exacto. Pero pues no hay ningún contrapeso, que al final como que te haga, no sé, la gente que entra, la gente que a lo mejor no se termina de plantear. Si no existe el contrapeso, pues no te lo planteas, porque dices, bueno, pues todo el mundo va para allá, porque chingados yo no voy a ir para allá. Me parece, primero, güey, o sea, creo que te lo han dicho seguramente 87,000 veces, no por eso lo voy a dejar de decir. Súper admirable, cabrón, y súper valiente, güey, porque la verdad no... O sea, me preguntas, no sé cómo lo hiciste, güey, o sea, no sé cómo aguantaste tanto, o sea, porque al final tú, como una especie de roble, güey, o sea, si hay un huracán, güey, seguramente, cabrón, te estuvieron encima, y no te doblaste, güey. No me imagino todo lo que te costó, tanto emocionalmente como físicamente, que seguramente había días que decías, cabrón, ¿por qué hago esto, güey? Sí. Probablemente más de los que uno se imaginaría, pero ahí estás, güey. Qué chingón, cabrón. O sea, la verdad, en este podcast ha habido, no sé, a lo mejor si 35, 38 invitados. La gran mayoría han sido gente bastante más mayor. Y luego es complejo. Obviamente, digo, amigos que me estén escuchando siempre en cotorreo, invítame a tu podcast, güey, invítame a tu podcast. Y Simón, pero no sé, o sea, como que a veces es muy complejo encontrar a gente joven que realmente como que, o sea, no solo tenga intención de levantar la mano, sino que levantas la mano y te levantas tú, cabrón. O sea, no sé cómo explicártelo, me cuesta explicarlo, pero está muy chingón, güey. Yo creo que todo radica en el tema de la convicción y de qué tan honesto eres contigo mismo.
Yo tengo un esquema de valores como muy concreto, que lo tengo muy asimilado y estoy 100% convencido de que es lo que me hace feliz y lo que va a hacer feliz a los demás. Y tengo tanta convicción de ese esquema de valores que profeso que, que no puedo no levantar la mano si lo veo atropellado, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene ese tema de aguantar vara a los golpes, pues, porque al final de cuentas pues, son golpes que te dan el tema de, y ven otra vez, y ahora te cancelamos este evento, y te vamos a cancelar el otro también, y no necesito que me traigas esta hojita, porque sin esta hojita entonces no te voy a aprobar tu evento y demás. Son cositas que tú sabes que te están poniendo trabas por ciertas cosas, pero también sabes que no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo porque es necesario que alguien lo haga. Entonces, al final de cuentas es un tema de honestidad con uno mismo. O sea, yo no podría estar tranquilo el día de mañana que tenga hijos, si Dios quiere, si mi hijo me viene y me pregunta, yo cómo era tu universidad y tal, y empiezo a contar, oye, ¿tú qué hiciste para resolver ese tema? Ah, bueno, pues la verdad es que intenté por este medio, ¿verdad? O sea, y me va a dar un poco de satisfacción poder decir eso. Y espero que a él le cause un poco de ilusión y un poco de, pues que voltee un poquito para arriba y que tenga más ilusión para su vida, ¿no? Para el futuro. Muy diferente sería que venga y me pregunte yo, no, no, pues nada, yo estaba en mi cuarto estudiando y ya, nada más. Pues no, o sea, yo creo que hay que poner nuestro granito de arena y hay que salir un poco de nosotros mismos, hay que morir a nosotros mismos, pues. ¿Cuál es ese esquema de valores? Esquema de valores, que la vida es el valor más importante que tenemos los seres humanos, que comienza en la concepción, que la persona es digna por el hecho de ser persona. No importa si tienes un cromosoma de más, por ejemplo, no importa si te falta una pierna, no importa si tienes una discapacidad intelectual, no importa si tienes cierta enfermedad, no importa el color de tu piel, nada, o sea, tú eres digno por el hecho de ser persona. Y eso lo podemos decir desde la bioética, por ejemplo, desde la antropología o desde la fe, si quieres. Desde la teología también te puedo comprobar que eres una persona digna, ¿no? Entonces, ese es mi esquema de valores así a grandes rasgos. Y ya de ahí se desprende una serie de cosas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la sexualidad, que yo me dedico a hablar un poco de eso, ¿no? El tema de la pornografía. Muchos se defienden y que, bueno, es que no estoy afectando a nadie y tal y así. Bueno, habrá que ver si no estás afectando a nadie, ¿no? O sea, hay que ir al meollo del asunto. Dentro de la pornografía, por ejemplo, hay muchísima violencia hacia la mujer. Y perdón, pero yo me ha tocado conocer a muchas personas que dicen defender a la dignidad de la mujer, que promueven a capa y espada, o que defienden a capa y espada la pornografía, y que no están dispuestas a hablar en contra de ella. Y dice, oye, pero si el 88.2% de los videos pornográficos contienen violencia hacia la mujer, ¿por qué no estás tan interesada en hacer algo al respecto? Si estamos defendiendo la dignidad de la mujer. Yo estoy súper a favor de defender la dignidad de la mujer. Nada más que he agarrado un enfoque distinto al de ciertos movimientos que existen hoy en día, ¿no? Oye, platícame el tema de la pornografía, güey. O el tema de la sexualidad. ¿Por qué te apasiona tanto? El tema de la pornografía, hay un tema, o sea, hay dos componentes ahí, yo creo. Pero todo parte del hecho de que yo tuve una experiencia personal con el tema de la pornografía, ¿no? Desde pequeño. Entonces, sufrí una adicción que me duró varios años y me ha hecho porque me sigue haciendo mucho daño. Entonces, o sea, conozco de primera mano el daño que te hace y el daño que le hace a tus seres queridos. Entonces, teniendo eso en mente, salen las dos cosas que te decía. Uno es el tema de reparar un poco el daño que yo he hecho, tanto a mí como a mis seres queridos más cercanos. Eh, y el otro, pues ayudar a que más gente no caiga en eso. Que esa gente no tenga que vivir lo que yo viví para darse cuenta de lo mucho que me estaba perdiendo yo, por ejemplo, ¿no? En el tema de vivir o intentar vivir una buena sexualidad, ¿no? No sé qué quieres que les diga de la pornografía. Digo muchas cosas de la pornografía, pero bueno, me dedico a dar conferencias de este tema y intento explicar un poquito qué es la pornografía, por qué causa tanto daño, dar un poco de datos. Me encanta hablar del tema de cómo funciona en el cerebro y sobre todo dar un poco de palabras de aliento y consejos de cómo dejarla o de cómo prevenirla y demás, ¿no? Pero sí, un poco de eso. Oye, ahorita, no sé, güey, una persona a lo mejor de quinto de prepa, bueno, segundo de prepa, que le estaba batallando mucho con eso, ¿qué consejo le darías para dejarlo?
¿Qué consejo le daría? Primero hay que estar convencido de que es un problema. O sea, si tú no lo ves como un problema, o sea, si tú me refiero como tú, la persona que estás metido en eso, no lo ves como un problema, va a ser 80,000 veces más difícil que lo dejes, porque ni siquiera tienes la necesidad de dejarlo porque estás en algo bueno, digamos, o algo que no te hace daño. Entonces, primero hay que estudiar si sí te hace daño o si no te hace daño, y entonces convencerte a ti mismo de que efectivamente te hace daño, porque efectivamente hace mucho daño la pornografía, ¿no? Entonces, uno es estudiar un poquito el tema y tener convencimiento de aquello. Y después conocerte y reconocer qué situaciones te están haciendo caer en la pornografía. Oye, no, es que sabes que todos los lunes que llego al entrenamiento de fútbol llego bien cansado, y además como es lunes va empezando la semana y qué flojera y tal, no sé qué. Entonces resulta que todos los lunes a las 7 de la tarde, más o menos, caigo en la pornografía. Oye, no, sabes que a mí me pasa más los domingos porque mis papás se van a misa o van a casa de mis abuelos, pero como yo tengo tarea, entonces me quedo solo en la casa y tal, entonces termino viendo pornografía. Entonces, ve reconociendo esos patrones que te hacen caer, que todos los tenemos, esos patrones que nos hacen más vulnerables. Claro. Y eso con todos los estilos de vida, o sea, con todas las cuestiones de tu estilo de vida que pueden ser problemáticos, como comer chatarra, por ejemplo, ¿no? O sea, también hay ciertas situaciones que te hacen comer más chatarra. Lo mismo con la pornografía. Entonces, identifica esas situaciones y entonces intenta evitarlas. Oye, resulta que es los domingos porque no hay nadie en tu casa y tal, pues salte de tu casa. Acompaña a tus papás a ver a casa de tu abuelito y haz la tarea en casa de tus abuelitos. Oye, es que es el lunes porque ese día no ves a tu novia y entonces la extrañas y demás. Pues entonces llámale por videollamada o juega algo con tu hermano, o salte a caminar, tal cosa. O sea, evita esas situaciones que te hacen entrar en esa dinámica que al final de cuentas es como un remolino hacia abajo que te consume, ¿no? Ya. Y es como justo irte cavando cada vez más hondo Exactamente. como tu propio hoyito, ¿no? Sí. Y al final de cuentas lo que más te va a ayudar es el tema de la oración, al final de cuentas. Entonces, o sea, el tema que, a ver, puede haber personas que nos escuchen que a lo mejor ya los cansé con hablar de Dios y demás. Estoy de acuerdo. Sí, soy muy mocho. Da igual. Pero al final de cuentas es lo que más te va a ayudar. Porque no hay otra manera de salir. Y también una frase muy famosa en el tema de la pornografía es que nadie sale solo de ahí. Entonces necesitas un aliado. Ya sea un director espiritual, un sacerdote, un amigo, una novia. Que luego el tema de la novia es complejo. Porque no, o sea, no es justo con la novia o con el novio, si eres mujer, cargarle la mano con esa responsabilidad de ayudarte a salir de ahí. No es su chamba. Sí. La novia no es para eso. Entonces, pero sí tienes que conseguir un aliado que te ayude a salir. Tu papá, tu mamá también puede ser, ¿no? Que luego el problema es ese, ¿no? Que no nos atrevemos a hablar de esto, que no tenemos la confianza con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros conocidos de hablarlo, y es una lucha que se vive en silencio. Es una lucha que se vive en silencio. Pero cuando te atreves a hablarlo y cuando te atreves a salir un poco de ahí, entonces ya vienen muchas cosas buenas, ¿no? Oye, y tipo, yo creo que a lo mejor hay gente que tiene las mismas convicciones, pero que al final como que pues por alguna otra razón pues, les es muy sencillo como pues, simplemente, bueno, es mucho más cómodo al final no hacer nada, no estar ahí como existiendo. Y yo, Rodolfo, la neta es que muchas veces caigo en lo mismo. Primero, ¿por qué crees que pase esta como, pues no indiferencia, pero Apatía. Sí, ¿por qué crees que pasa? Yo creo que por falta de convicción. Y lo veo reflejado en algunos compañeros que tienen el mismo esquema de valores que yo y que no están dispuestos a llevarlo a la acción. Entonces, insisto, creo que es un tema de honestidad con uno mismo y de coherencia. Que tus pensamientos, tus anhelos y tus acciones y tus palabras también estén alineados. O sea, que todo tenga sentido. Es decir, que seas una persona de una sola pieza, ¿sí? Que no haya máscaras, que no haya doblez, nada. O sea, que seas transparente. Entonces, oye, si tú crees algo y si realmente crees que aquello es verdadero y que vale la pena, pues entonces, ¿por qué no hablarías defendiendo aquello? Claro. Digo, claro, hay que ser prudente, ¿verdad? O sea, no te estoy diciendo que te pelees con cualquier persona que se te pare enfrente y que piense diferente. Pero sí, si tú tienes algo bueno y algo bello, alegre que compartir, pues ¿por qué no lo harías? Es más, incluso yo lo veo mucho, a mí me costaba mucho el tema de hablar de esos temas en público. Y no nada más en público, me costaba mucho también en el uno a uno.
Ok. Entonces me costaba mucho, por ejemplo, con compañeras o compañeros de medicina que pensaban muy diferente a mí. Me ponía muy nervioso cuando hablaba con ellos uno a uno, cuando de repente nos encontrábamos solos en el salón porque fuimos los primeros en llegar a la clase o lo que fuera. Y luego poco a poco aprendí, oye, también ellos tienen algo que, o sea, que enseñarme. También yo tengo mucho que aprender de ellos porque luego también uno se cierra en sí mismo y cree que todo lo sabe y al final de cuentas, o sea, he aprendido muchísimo este año que de guardias y demás, luego te terminas quedando con gente que piensas muy diferente a ellas y terminas platicando porque sí, pues porque vas a estar 24 horas con esa persona y dices, oye, tengo mucho que aprender, tengo muchísimo que aprender y ellos también tienen mucho que aprender de mí. Entonces, al final de cuentas, creo que por ese miedo a, ay, es que me van a juzgar, ay, es que me van a decir, ay, es que luego me van a hacer feo y tal, no sé qué, nos perdemos oro molido en cuanto a conversaciones, oro molido en cuanto a aprendizajes y en cuanto a experiencias de los demás. Eh, y no, o sea, no hay cosa más transformadora para una persona que una conversación uno a uno. Entonces yo creo que vale la pena animarse ahí a hablar y decir y a ver, ¿y tú qué piensas y tal? Y con un genuino interés en lo que piensa la otra persona, ¿no? Escuchar, No ¿no? nada más para ver a ver cómo te convenzo de lo mío, ¿no? Yo creo que es un error bien fácil, o sea, Sí, muy frecuente. en el que es bien fácil caer. También creo que tiene mucho que ver con la humildad, ¿no? Como que entender que uno no, o sea, uno no sabe todo al final y que eso que dices que siento que es fuerte y no es tan sencillo de realmente interiorizar, decir, bueno, chance esta persona tiene algo que enseñarme y pues no sé, realmente escuchar. Creo que tenemos un problema muy grande hoy en día, más este tema que obviamente es fundamental, pero tanto en relaciones con tus compas, con tu pareja, con tu familia, con todo el mundo, creo que no escuchamos, cabrón. Sí. Eh, Digo, perdón, no, pero por por favor. ejemplo, me acordé que te iba a contar la experiencia esta que tuvimos en Vite, que tiene mucho que ver con esto, con el tema del diálogo y el tema de atreverse a hablar un poquito más, ¿no? O sea, yo, si me preguntas al principio de la carrera si era capaz de acercarme, por ejemplo, a hablar con estas personas y proponerles un proyecto y tal, no me creía capaz. Pues probablemente o muy probablemente por una falta de humildad, ¿no? De creerme superior y entonces yo no puedo hablar acá porque sus ideas están chuecas o lo que fuera y tal, no sé qué. Total, ya abriéndote un poco el panorama y demás, y comenzando con Vite, yo dije, oye, es que al final de cuentas, lo único que transforma a las personas es el diálogo. Y lo único que hace, que promueve un genuino choque de ideas y un diálogo es eso, ir a platicar con la persona. Entonces se nos ocurrió hacer una mesa de diálogo sobre el tema más polémico que tenemos ahorita, que es el tema del aborto. Entonces, nos juntamos con un grupo feminista que está a favor del aborto y nosotros, que estamos a favor de la vida, nos juntamos y entonces creamos una mesa de diálogo. Okay. Entonces, ellas invitaron a dos ponentes que iban de alguna manera a defender, digo, no era un debate, pero iban sobre todo a dar a conocer la postura que ellas tenían sobre el tema del aborto, a favor del aborto. Y luego nosotros invitamos a dos ponentes que iban a hablar sobre la postura a favor de la vida, ¿no? Desde la concepción Uh-huh. y por qué respetarla. Entonces, lo empezamos a planear 6 meses antes, pero luego el proceso fue súper largo y muy burocrático y demás. Y así, total, solo pudimos darle promoción como una semana antes, por tema de flyers y demás, ¿no? De aprobación de proyectos y así. Total, fue una sola semana y dijimos, no, o sea, esto va a estar vacío, van a ir 50 personas maximísimo si bien nos va y demás. Pues fueron como 250 o 300 y todas las sillas llenas, todo el piso con gente sentada, toda la parte de atrás con gente parada, o sea, fue un exitazo. Y entonces yo platicando con gente y preguntándome, digo, ¿por qué vino tanta gente? Claro, porque al final de cuentas el tema del aborto y el tema de la vida y el tema de la dignidad humana, no estoy hablando a favor o en contra, o sea, esos temas tocan las fibras más sensibles del corazón humano. Entonces son temas que a todos nos competen. Da igual si estamos a favor o en contra. Y por eso son temas que encienden tanto también. Que crean tanto escozor y que crean tanta turbulencia a la hora del diálogo humano. Porque son temas que tocan las fibras más sensibles, que tocan al final de cuentas lo que somos, vida, lo que respiramos, ¿no? Entonces fue un exitazo, pero el éxito no fue tanto que fueran muchas personas, sino la capacidad de diálogo que tuvieron los ponentes y la capacidad de escucha que tuvieron los asistentes. Ambos. O sea, de ambos. Como... Creyeran lo que creyeran.
De hecho, al final se acercaron personas, digo, no sé si del otro lado también se acercaron, porque pues yo no conocía a los ponentes del otro lado, pero de este lado con el ponente que trajimos, se acercaron personas a favor del aborto que le dijeron, oye, gracias, porque entonces me diste a conocer, sigo estando a favor del aborto, pero me diste a conocer otras perspectivas. Y estuvo, qué bueno, o sea, genial. Y de hecho, yo, por ejemplo, que estaba escuchando ambas partes, pues también conocí perspectivas del otro bando, ¿no? Del otro lado. No, y construyes, cabrón. O sea, como que construyes. Y eso está poca madre, porque al final sí no se trata nada más de estar como que justo destruyendo, disparando a los pies de alguien para que se caiga, ¿no? Exactamente. Y, no sé, a mí, justo hablaba con una amiga hace poco, como que empezar a ver realmente el diálogo como un costo. O sea, no sé, como que lo pienso de esta manera. O sea, como que apuntamos a la verdad ambos, ¿no? Y a lo mejor tú tienes, chance es muy estúpido o muy simple lo que voy a decir, pero me parece una buena manera de esquematizarlo. Tú pones el ladrillo y yo pongo el pegamento, cabrón. Entonces poco a poco pues vamos construyendo una especie de escalera hacia la verdad. Pero eso es el diálogo, no nada más estar tirando tu pared y tirando la mía, porque estamos haciendo cosas, nada más nos estamos destruyendo. Y requiere, creo que, pues valentía y humildad sobre todo, porque entonces como que eso a su vez implica mucha vulnerabilidad, decir, bueno, tal vez estoy equivocado en algunas cosas. Y creo que, o sea, pienso que es de lo más importante. Y eso te puede llevar a realmente ser empático, que hoy creo que está muy cabrón. O sea, como que muy poca gente realmente está dispuesta a escuchar y a empatizar un poco, ¿no? Sí, 100%. Oye, como que luego a la hora de estar rebotando tantos temas me voy perdiendo, pero a lo mejor es un poco distinto, pero no tanto. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Qué opino de las redes sociales? Yo creo que... No sé, hoy por hoy estoy súper peleado con el tema de redes sociales Ok. y con el tema de dispositivos electrónicos. Adelante. O sea, a ver, creo que las redes sociales y los dispositivos en general son un arma de doble filo. Ok. O sea, creo que hay cosas muy buenas por hacer ahí, como lo que tú haces. Yo intenté hacer algo parecido y hay muchísima gente que hace cosas muy buenas. Pero luego también hay mucho mugrero en redes sociales, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Las redes sociales hoy en día le tiran a ser, o bueno, son un estímulo inmediato. Por ejemplo, el tema de los Reels, los TikToks y demás. Si tú te fijas antes, las películas, para empezar, eran mudas las primeras. Sí. Luego ya tuvieron sonido y demás, pero eran unas películas de 4 horas. Y entonces tú te ibas al cine y luego había un intermedio y demás. Duraban 4 horas y media más o menos. Y luego las películas las fueron acortando. Y entonces ahora duran más o menos 2 horas y media y demás. Y luego no sé si te acuerdas en nuestra infancia que las películas duraban más o menos 1 hora y media. Sí. Y luego vienen las series. Y entonces ahora los capítulos duran 40 minutos nada más. Y ahora los reels duran 1 minuto. Entonces, si te fijas, cada vez el estímulo es más corto, Sí. más efímero. Y luego aparte tú estás viendo, por ejemplo, TikTok o reels. Y cada video que tú ves es de una cosa distinta. Y luego aparte, entonces son demasiados estímulos distintos. Sí. Y luego aparte estás viendo, por ejemplo, reels de una cosa, no sé, de fútbol, o una cosa, por ejemplo, alegre, a lo mejor de comedia o lo que sea. Y en eso te llega un mensaje diciéndote que se enfermó fulanito, que se cayó no sé quién, que se canceló la fiesta de tal cosa y tal. Entonces otro estímulo nuevo. Al mismo tiempo que tú estás viendo una cosa alegre, te viene un estímulo negativo a través de un mensaje. Pero entonces se va la notificación de WhatsApp con ese mensaje y te llega un correo que te ganaste la lotería, por así decirlo, ¿no? Entonces, son demasiadas emociones que no estamos capacitados para tolerar. Sí, man. Entonces, yo creo que las redes sociales son un gran arma que le podemos sacar mucho bien, pero creo que lamentablemente estamos abusando de ellas y creo que nos está haciendo demasiado daño como sociedad y sobre todo los niños. Los adultos pues ya tenemos una capacidad más grande de libertad, de toma de decisiones y demás. Y oye, pues si quieres entrar al tema de redes sociales y si quieres estar ahí 8 horas al día, lo que fuera, pues eres un poco más libre para tomar esa decisión respetable y demás, ¿no? Pero un niño lamentablemente no tiene todavía desarrollada esa capacidad, esa voluntad, por así decirlo. Uh-huh. Se dice que se desarrolla hasta los 25 años más o menos, pues yo todavía no tengo ni siquiera desarrollada esa parte. Entonces, le está haciendo demasiado daño a la niñez las redes sociales y cada vez son más los casos, por ejemplo, de hiperactividad, de déficit de atención, de adicciones a pantallas, de adicciones a videojuegos, y de depresión y ansiedad infantil. Entonces, hay demasiadas cosas que oye, ¿por qué no estaban así hace 50 años? Es más, ¿por qué no estaban así hace 15 años? Pues porque no estaban las pantallas como están hoy en día.
No, o sea, es más, te pongo un ejemplo, un niño con un iPad. Sí. ¿Qué, qué sentidos están siendo estimulados? La vista La vista con la luz, y el... el oído, Sí. a lo mejor con el sonido y el tacto. ¿En qué nivel está desarrollado el tacto? En la punta del dedo índice, ¿no? Porque están con el iPad. Sí. Están desarrollando el tacto en los hombros, en los codos, en la panza, en la espalda, en las pompas, en los pies. No están desarrollando el tacto en ningún sentido. Ya. Y el oído, pues normalmente están recibiendo estímulos auditivos del iPad o del jueguito, que es musiquita, que es sonidito y demás, pero que no tiene ningún tipo de efecto benéfico para el cerebro, como lo tiene, por ejemplo, la música clásica, ¿no? Ok. Y en la vista igual, son puros estímulos, o sea, son superestímulos, que tú conoces el tema de los superestímulos, ¿no? O sea, como que como que todo llevado a su Que máximo. son sobrenormales, por así Ya. decirlo. O sea, tú sales ahorita o aquí mismo en la oficina, estás viendo y lo ves todo con cierta luz, con cierta tonalidad y demás. En el iPad todo es luminoso, ¿no? Es demasiado estímulo. Entonces, un niño, ¿cómo crece? ¿Cómo aprende? ¿Cómo se desarrolla? A través de los sentidos. Entonces ya le tienes un tacto, un sentido del tacto limitado, para empezar. Ya le tienes un sentido de la vista hiperestimulado, que entonces salen al mundo real y se sienten hipoestimulados, o sea, sienten menos estimulados de lo que deberían. Entonces, Entonces, aburre la vida. aburre ¿no? la vida, claro. Ya. Porque vas al parque y pues no está tan divertido como el iPad, no es tan o sea, estimulante, ¿no? Claro. Y el sentido del audio, de la audición, lo mismo, ¿no? Y luego además ni siquiera están desarrollando el sentido del gusto ni del olfato, ¿no? En cambio, si estuvieran en el parque y de repente se les atraviesa la mosca, la popó del perro, la tierra, el olor a zacate mojado y demás, todos son estímulos que entonces van desarrollando el cerebro y demás. Por eso yo estoy tan en contra del uso de aparatos en niños, el uso de aparatos electrónicos en niños, porque los está matando en vida. Les está matando su creatividad, les está matando su desarrollo, o sea, les está matando, les está cortando toda la ilusión de vivir, en muchos casos incluso, ¿no? Y Ok. a lo mejor suena muy dramático, pero es que lo he visto demasiadas veces. O sea, muchos niños que están literal tronados. Oye, y a nivel juventud, güey, gente de nuestra edad, ¿qué opinas del uso de las redes sociales? Yo creo que, o sea, lo mismo que con los niños, pero quizá en un nivel menos dramático. Ok. O sea, yo creo que tenemos, me incluyo, muchísima adicción al tema del celular. Yo creo que lo hemos sustituido como si fuera un buen amigo, que entonces en lugar de acudir, por ejemplo, cuando estoy triste, en lugar de acudir con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi novia, con mi novio, con quien sea, acudo al celular. Y a mí personalmente me pasa demasiado, ¿no? Estoy aburrido, estoy triste, estoy enojado, quiero olvidarme tantito, estoy estresado. Claro. Entonces prefiero ver Reels en Instagram, ¿no? O prefiero jugar un jueguito en el celular. Entonces, no es humanamente sano eso. ¿Por qué? Pues porque somos un ser social, estamos hechos para convivir, estamos hechos para dialogar, estamos hechos para el ida y vuelta de las palabras, de la comunicación, del tacto, del Estar con abrazo, la del gente. apretón de manos, de todo, ¿no? Entonces, el celular no tiene esa capacidad de escucha como lo tiene otro ser humano, ¿no? Estoy de acuerdo, cabrón. La verdad, el tema de las redes, güey, es a lo que le he dado últimamente muchísimas vueltas. Esto es un dilema importante porque al final, pues, güey, me he dedicado a hacer esto muchos Totalmente. años, güey. Sí, sí. Y, pues, no sé, o sea, como que por muchos momentos durante estos años me han dado un montón de ganas de mandarlo al carajo todo, borrarlo, güey. Iría como, no sé, el último año alto, más un par de semanas, me quedé platicando con una niña un buen rato. Y justo me decías que yo no tengo, y entonces empezamos a platicar acerca de esto. Y luego a la semana yo me quedé ahí en Washington con los dominicos en una cosa que se llama el Thomistic Institute. Y yo les pregunto, oye, ¿qué opinan de esto? Y me dieron su opinión y se me quedó muy grabado. O sea, dije, es un tema que necesito como replantearme. Y esta última semana y media le he dado muchas vueltas. Porque, güey, al final, pues creo que está bien. Tipo esto, o sea, al final yo hago video para subirlo a redes. Esto es más fácil porque pues lo puedes escuchar en Spotify, güey, lo Sí, puedes en el escuchar carro en internet, incluso. ajá. Sí. O sea, Como no si te- fueras escuchando la radio. Exactamente. Que creo que eso es lo que, pues no sé, está bien. Y esto lo hago para cortarlo un poco y traer más gente, ¿no? Pero, güey, pues no sé, es un poco irónico porque yo creo que hay un par de problemas muy grandes, quiero saber qué opinas al respecto, muy grandes que se dividen en subproblemas. El primero está en el tema de, no sé, pensando en Instagram, que es un tema monumental, el tema de la comparación, el tema de pues al final, no sé, güey, tú te comparas con el mejor momento, un momento sumamente
feliz, superficialmente hablando, de una persona que postea que está en París, güey, o que está, yo qué sé, con su novia, cumplen 10 años, yo qué sé, con tu momento más lamentable. Porque al final tú te conoces hasta lo más profundo de tu alma y pues todo el mundo tenemos esta parte oscura nuestra, pero al final no muestras eso en Instagram, güey. Entonces tú comparas lo mejor de alguien más con lo peor tuyo y eso Claro. te tumba, güey. O sea, obviamente, y no sé, yo tengo un hermano pobertón. Álvaro, espero que no me vas a matar si escuchas esto, pero te quiero mucho, güey. Pero pues no sé, lo veo en ese círculo social, sus amigos y así. Y pues vas viendo cómo se genera una especie de comparación, como una especie como de... Sí, todo el tiempo es estarte comparando. Pues obviamente no sé, güey, tú y yo crecimos con este pedo hasta cierto punto. Sí. Y se pueden primero detonar y luego agrandar muchísimas inseguridades. Y es un tema, no sé, o sea, que te lleva a una ansiedad importante, una ansiedad social importante. Es un tema enorme por ahí. Y el otro tema, creo que es todo lo que acabas de mencionar, aunado, sumado al tema de nuestra tan poquita capacidad de atención, no se te pasa, güey. Te Sí, sientas a leer un libro, pasan 3 minutos y como que es como un reflejo, güey. Sí, Empezar a dura agarrar 2 algo. minutos y no puedes acabar el párrafo. Y tú dices como, güey, no sé. Luego también está el tema de qué personalidad tienes en Instagram. Yo veo, güey, a mí me gustan... Las cámaras me gustan mucho porque me gusta mucho tomar fotos. Güey. Pero me he cachado dándome cuenta que quiero tomar una foto, no para la foto en sí, porque si vas a una buena foto la vas a subir a Instagram. Y es como, cabrón. O sea, no sé, o sea, ¿por qué estás pensando ese tipo de cosas? Ujú. Muchas veces ya ni siquiera haces las cosas por hacerlas en sí mismas, sino para subirlas. Y eso creo que es un problema monumental. Y no, digo, esto lo traigo porque no tengo ni idea todavía cómo manejarlo. O sea, sigo pensando qué chingados voy a hacer al respecto. Sí. Porque en buena medida me dedico a esto. Y no sé, güey, creo que es difícil porque al final... Yo, justo el invitado de ayer me decía, es una herramienta, ¿no? Y solo Sí. hay que usarlo como una herramienta. Y yo digo, completamente de acuerdo. La cosa es que la herramienta está hecha para consumirte. Y pues hay gente muy inteligente, aquí que María estudia psicología sabrá mucho mejor que nosotros. Pero creo que, o sea, están unos psicólogos durísimos, gente que está al final, pues no sé, ingenieros, ingeniando, para la redundancia, Ujú. para que te quedes ahí como estúpido todo el tiempo. Entonces estás luchando contra una máquina que es muy complejo vencer, cabrón. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Cómo uno puede mejorar su relación con las redes sociales? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que es sumamente complicado. O sea, estoy totalmente también de acuerdo de esta segunda problemática, digamos, que surge de las redes sociales, que el tema de compararse con los demás. Sobre todo por eso, porque tú puedes estar valiendo queso en tu cama un domingo por la noche en depresión y entonces ves que tu compañero está ya, no sé, con la novia en París, dándole anillo, lo que sea. Justo. Oye, resulta que media hora antes de darle anillo se dieron una pelea de lo peor, pero tú no has visto la foto del anillo, Sí. ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con esa ilusión óptica, por así decirlo, que tienen las redes sociales, ¿no? O esa como realidad truncada que presentan. Y cómo encontrar el punto medio. Yo creo que depende mucho de cada persona. O sea, está la persona que lo que necesita es borrarlas por completo, darse unos meses libres de redes sociales, literal, como el alcohólico tiene que dejar de tomar, pues, ¿no? Claro. O sea, y ahí se requiere mucha humildad para decir, oye, sabes que yo no soy capaz ahorita de controlarme en este sentido, vamos a borrar las aplicaciones, vamos a guardar el celular, tal, no sé qué. Y eso te ayuda a liberarte un poco. Pero te digo, depende de cada persona. Oye, si eres una persona que más o menos sabe mesurarse y que tiene cierto autocontrol sobre el tema del uso y tal, no sé qué, pues entonces también, o sea, también la misma tecnología tiene candados, ¿no? Sí. Tiene recursos que te ayudan a eso. Oye, pues ponle un candadito de 1 hora y si tú eres de las personas que, oye, ya llevo 1 hora, ya está, y con eso es suficiente, pues perfecto, pues ponle eso, ¿no? O sea, pero te digo, cada persona sabe medirse. Oye, lo ves más en tu cuarto, quieres leer en tu cuarto y luego resulta que terminas usando el celular, pues vete a leer a la sala, ¿no? Y a lo mejor ahí no te vas a distraer tanto con el celular. No sé, o deja el celular en otro lado Claro, mientras claro. haces la tarea, mientras armas el rompecabezas, mientras lees el libro, lo que sea, ¿no? Entonces, Se adapta al final a cualquier persona. Yo creo que lo sí, importante es como realmente traerlo a la cabeza otra vez, reflexionar al respecto y como que hacerte consciente de lo que decía hace rato del exacto. uso, ¿no? Hacerte consciente, sí. Porque a partir de ahí como que empiezas a decir, ok, Y, qué chingados hago, cómo y, lo hago. y conocerte, pues que al final de cuentas depende de cada persona. No hay o sea, no hay un manual, un instructivo para eso. Oye, esta es una pregunta súper abierta, Sí. pero me interesa saber tu opinión. O bueno, ¿qué piensas? Al final está bueno, según estaba esta escritura o esta especie de como, ¿cómo se llama? No sé, o sea, un texto que decía en el oráculo de Delfos, ¿no? Gnatis Auton. Ujú. Conócete a ti mismo. Tú dices, a huevo. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Creo que es una
no sé, es algo que se dice muchísimo, pero con distintas personas que han venido me gusta planteárselos, porque quiero saber, o sea, cómo uno se podrá conocer a sí mismo. O sea, a ver, yo el tema del conocimiento, a mí me encanta hablar del conocimiento, o bueno, me encanta más bien no hablar, porque no soy tan bueno hablando de eso, pero me encanta pensar sobre el tema del conocimiento y sobre cómo uno conoce. Entonces, hay muchas maneras de conocer las cosas, ¿no? Una es pensando sobre las cosas, otras observándolas o integrándolas a través de los sentidos, otras cosas trayéndolas en la memoria, otras cosas imaginando cosas. En fin, hay muchas cosas o sea, hay muchas maneras de conocer cosas. Ujú. Pero al final de cuentas, no sé si, o sea, si recuerdas la frase de, nadie ama lo que no conoce, Sí. ¿no? Entonces, a mí me gusta el tema del conocimiento porque va íntimamente ligado al tema del conocimiento. Entonces, entre más conozco yo a alguien o a algo, mayor es mi capacidad de amar ese algo. Y por eso vale la pena el conocimiento. El conocimiento no vale la pena por el simple conocimiento. O sea, ¿de qué va a servirte conocer sobre la independencia mexicana que te enseñan en sexto de primaria nada más porque sí? Pues de nada va a servir si no cambia tu sentido, por ejemplo, del patriotismo o del amor por la literatura o por la academia o por lo que sea. O sea, todo conocimiento, cuando está orientado a la capacidad de amar, vale la pena. Y eso en todos los sentidos. Desde conocimiento del mundo, conocimiento de las personas, conocimiento de Dios, en todos los sentidos. El conocimiento solo vale la pena si de ahí emana una capacidad más grande para amar. Eso es lo que yo creo. Entonces, por eso es importante conocerse uno mismo, porque en la medida que uno se conoce a sí mismo, entonces puede amarse. Ahora sí, respondiendo a la pregunta que la estoy evadiendo un poco. ¿Cómo conocerme a mí mismo? Yo creo que hace falta mucho tiempo en soledad. Y ahorita le tenemos pavor a la soledad. Queremos estar siempre con alguien. Y ojo, cuando no estamos con alguien, queremos estar con el celular. Entonces, yo creo que hace falta muchísimo, muchísimo amor al silencio y muchísimo amor a la soledad. Y entonces, en ese momento de recogimiento, entonces sí puedes hacer o sea, tienes mucho mayor capacidad de introspección para entonces sí ver, oye, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y demás. Y luego también, un ejemplo medio bobo, pero me acaba de pasar ahorita en la consulta. Una niña que traía un dolor acá, no sabía si era de oído, de mandíbula y tal, y así. Entonces fue con un doctor y le dijo, oye, o sea, aprietas mucho los dientes, es nadadora, aprietas mucho los dientes cuando nadas. Ah, no sé. Entonces, pues fíjate la próxima, ¿no? Entonces ya venía la niña ahora a la consulta con más información. Oye, no, fíjate que cuando nado ya me di cuenta que sí aprieto mucho la quijada y que el dolor pues realmente no es tanto en la oreja, es más bien aquí abajito. Ah, entonces no tienes un problema de oído, tienes un problema de mandíbula. Es una cosa medio tonta lo que acabo de No, explicar, no, no. pero dices, en la medida en que tú pongas atención en cómo estás percibiendo tú lo que estás haciendo o cómo estás haciendo tú lo que estás haciendo. Claro. O sea, en la medida en que seas autoconsciente, otra vez volvemos al autoconsciente, en la medida en que seas autoconsciente de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo y demás, más va a ser tu conocimiento propio, ¿no? Y entonces sí, en la medida que más te conozcas, más va a ser tu capacidad de amor propio, Claro. de amarte a ti mismo, porque nadie ama lo que no conoce. Pero esa frase te suena como que si yo no te conozco, pues no te puedo amar. Pero esa frase también aplica en la gradualidad. En la medida que mayor, o sea, la frase bien podría ser, a medida que más conoces algo, más capaz eres de amar aquello, ¿no? Y eso pasa con uno mismo también. Entonces, no sé si te respondí en cuanto a lo mejor cómo conocerse uno mismo, pero me parece más importante el tema de orientar el conocimiento hacia una capacidad de amar. O sea, que de aquel conocimiento surja algo. Eso me gusta un buen, cabrón. Al final no lo había pensado desde hace mucho tiempo. Creo que... y ese es otro tema. Me parece bien interesante como... Pues al final muchas veces, no sé, güey, como que... Ok, estoy tratando de ordenar mis ideas. Y ahorita lo voy a unir con lo que vamos a platicar, pero hace 2 semanas estaba justo en el MoMA, Nueva York, con un amigo de Puerto Rico. Y vi o sea, como que vi una pintura que me llamó mucho la atención. Y como que se me vino a la cabeza y dices, a ver, la pintura es buena, o sea, es padre tener una pintura, es padre tener bueno, probablemente acabe en un tema de conversación distinto, pero la pintura es bonita,
Pero es mucho más, o sea, se va a hacer mucho más bonita, va como que llegar a su máximo esplendor, no sé, el arte, o una película, o una conversación, bueno, una conversación no, pero algo que yo pueda hacer por mí mismo, o sea, no sé, leer, ver una película, el arte, escuchar música, observar alguna cosa, que te pase alguna cosa. Creo que hay cosas extraordinarias por sí mismas, pero que llegan a un punto, como un punto de máximo esplendor si se comparten, ¿no? Y esto me viene a la cabeza ahorita porque decía, bueno, al final, pues no sé, hay cosas que están bien por sí mismas, como puede ser el conocimiento, pero pues si se queda el conocimiento en sí mismo, pues está bien, pero pues que va a ser un poquito más culto, pero carece un poco de relevancia, ¿no? Es estéril. Es estéril, es una buena manera de ponerlo. Pero si te enseña para que, o sea, si es como un preámbulo para amar más, tiene todo el sentido del mundo querer conocerse más. Ok, cerrando un poco ese tema, porque me gustó mucho lo que dijiste, ¿por qué crees que nos da tanto miedo, nos da tanto pavor, como dijiste, estar solos? Bueno, pues precisamente porque llegas a conocerte más. Y entonces te das cuenta que eres una persona con debilidades, que eres una persona que se equivoca, que eres una persona que sufre, que eres una persona que siente muchas emociones, eh, que eres una persona con muchas áreas de oportunidad. Por eso nos da miedo, nos da pavor estar solos. Porque entonces sí, o sea, el enemigo más grande que enfrentamos yo creo que es, o sea, en la vida creo que somos nosotros mismos, ¿no? Al final de cuentas. Pero también somos nuestro héroe al final de cuentas, ¿no? No sé si viste tú el discurso de Matthew McConaughey cuando ganó el Oscar, que dice, ¿quién es tu héroe? Pues mi héroe soy yo en 10 años, ¿no? Entonces también, o sea, conocerse a uno mismo también sirve para eso. O sea, el problema es que nos da miedo estar solos porque vemos nada más lo negativo. Precisamente a lo mejor porque tenemos otra perspectiva de los demás a través de las redes sociales o a través de la vida, lo que platican, lo que sea, ¿no? Tenemos una perspectiva como que todos viven una vida súper bonita y entonces nos encontramos solos y decimos, oye, pues yo no vivo una vida tan bonita. ¿No será que entonces, pues yo soy mala persona? O a lo mejor yo no tengo esta capacidad de esto o de aquello y tal y no sé qué. Entonces, yo creo que el estar solos nos puede llegar a pegar mucho en el autoestima, ¿no? Y yo creo que el estar solos también sirve para darnos cuenta de lo bueno. O sea, al final, la humildad, por ejemplo, ¿qué es? La humildad es darse cuenta de la realidad de uno mismo. Tanto, y eso, la realidad incluye lo bueno y lo malo. Entonces, no vale ser humilde y menospreciarse nada más. O sea, vale ser humilde y aplaudirse un poquito también y darse palmaditas en la espalda, ¿verdad? Muchos le batallan para el tema de ver lo negativo en ellos mismos, otros le batallamos mucho más en el tema de ver lo positivo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues cada quien que haga un ejercicio de introspección y digo, oye, la verdad es que yo, pues me falta un poquito de reconocer mis debilidades, ¿verdad? O sea, yo me la paso diciendo que soy el mejor en esto y en aquello y tal, no sé qué. Y el otro a lo mejor va a decir, oye, no, la verdad es que yo sí me traigo para abajo y soy un agachado y todo el tiempo me hago menos yo solito y demás. Pues entonces también aprende a aplaudirte tus triunfos, ¿verdad? Pues en el fondo ambas es una especie de soberbia, ¿no? Yo creo En que el sí. fondo, Sí, yo creo ¿no? que sí. Y creo que entender eso es como bien importante porque la falsa humildad también es algo bien real y es súper escondida en la humildad real, donde uno dice es que no, yo, y pues es puta cabrón, tampoco puedes pretender. O sea, ¿quién pretendes que eres que no te equivocas, no? No sé, es un tema que en los últimos años ha venido mucho a mi cabeza. Oye, vamos a pasar a una especie de preguntas un poquito más puntuales, Sí. pero las respuestas no tienen que ser puntuales. Eh, Antes, ¿hay algún tema en el que te gustaría tocar o No, digo, si se me ocurre algo ahorita, lo lo, traes a la cabeza? lo Órale. tocamos, sí. Oye, digo, esta pregunta no la tenía pensada para ti, pero o sea, tiene mucho sentido. Ujú. ¿Cómo? Digo, ya me contaste un poco, em, pero al final, esto es una carrera muy demandante. Estás terminando la carrera y vienes de un año como muy Pesado. complejo, Sí. exactamente. Em, ¿Qué consejos? Normalmente no trato de hacer esto tan práctico, pero ya mencionaste un poco lo que te iba a preguntar. O Ujú. sea, ¿cómo uno puede llegar a evitar el burnout y acabar con una especie de, pues lo que es el burnout, una especie de una posición como emocional, pues muy compleja, que viene de un exceso de trabajo? Hay una frase que yo creo que aplica mucho para eso, que es, está en lo que haces y haz lo que debes. Entonces, una cosa a la vez. Oye, tienes 1000 responsabilidades, sientes que se te viene el mundo encima, tienes 1000 tareas de la universidad, tienes que hablarle al, no sé, se te rompió la puerta, tienes que hablarle al carpintero y luego el niño se enfermó y no sé qué y tal. Digo, yo sé que el público es joven, a lo mejor no tienen hijos todos, pero vienen muchas cosas muy complejas y entonces sientes, te abrumas, ¿no? Sí.
Entonces yo creo que el mejor consejo que te pueden dar para el burnout es una cosa a la vez. Y resuelve esa cosa. O no, y si no la puedes resolver, no pasa nada. A la que sigue. Y así, una por una, ¿no? Entonces, tienes una tarea, pues haz la tarea. Oye, de nada te va a servir para hacer esa tarea estar pensando en las otras 500 que tienes. Claro. Entonces, haz lo que debes y está en lo que haces, ¿no? Creo yo que va por ahí el tema. Y y te iba a dar otro consejo, pero... bueno. O sea, sobre todo en el tema de la depresión o en el tema de la tristeza, que va muy relacionado al tema del burnout, por eso lo menciono. El tema de la materialidad más próxima. Yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado. ¿Qué es la materialidad más próxima? Lo material que te rodea en tu día a día. Tu cuarto, tu carro, tu mochila, tu laptop, todo eso, ¿no? Entonces, en la medida que tú seas capaz de mantener todo eso en regla, tu vida va a ser mucho más sencilla. Porque al final de cuentas lo externo es un reflejo de lo interno. Entonces, pero luego también lo externo interviene en lo interno. O sea, tiene un impacto en cómo percibes tú la vida. Entonces, si tú te despiertas y ves tu cuarto de cabeza y luego entras a... ¿Murió? Luego entras a tu laptop y están todos los archivos movidos y luego el cargador está todo manchado y doblado y tal, no sé qué, y así. O sea, ya nada más te acabas de despertar y ya tienes un golpe súper fuerte, ¿no? Claro. Entonces, más vale mantener las cosas En orden. bien ordenadas, bien limpias. Y luego también, si eres una persona, por ejemplo, que batalla con el autoestima como yo, pues ganar esas pequeñas batallas te va a ayudar a quererte un poquito más. Oye, hoy tendí mi cama. Es una tontería, ¿verdad? Hay un libro, de hecho, que se llama Tiende tu cama. Es una tontería, pero empiezas el día con una victoria. Oye, en lugar de quitarme los tenis al lado de mi cama y dejarlos tirados y llegar hasta el día siguiente y verlos ahí, me los quité y los puse en la zapatera. Oye, en lugar de descargar el documento de la tarea y dejarlo ahí en el escritorio junto con los otros 900 documentos, pues le hice su carpetita y lo guardé. Y entonces cuando abro mi laptop, el escritorio se ve bien bonito y ya tengo todas las carpetas ordenadas. Pues también, o sea, todo eso son pequeñas victorias que te van ayudando a desarrollar el tema de la autoestima y el tema del orden también, y que luego te hacen más fácil la vida en términos psicológicos, pues. Ok, güey, me encantó, cabrón. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Qué te gusta leer? De todo un poco. Me gusta mucho el tema, o sea, yo creo que el estilo que más me gusta es Vida de los Santos. Biografías. Ahí en esa sección están todos los... Órale, güey. Muchas biografías de algunos santos. Algunas son novelas históricas más que biografías. Acá abajo también atrás de las puertas hay muchos. A su madre, cabrón. Sí. Ese es mi como estilo de libro favorito. Pero la verdad es que me gusta de todo. Me gustan las novelas, me gusta la ciencia ficción, me gusta libros de crecimiento personal. El que estoy leyendo ahorita me lo regaló María. ¿Cómo se llama? Se llama Quiet, de Susan Cain. Cain es como C-A-I-N. ¿Y qué tal? Y eso es... Ay, no me acuerdo del subtítulo, pero es un libro sobre la personalidad introvertida. El que recomendaste. El que recomendé ahorita en la comida, sí. Es un libro sobre la personalidad introvertida. Ya estoy a punto de acabarlo, me falta un capítulo. Y lo mucho que me ha enseñado sobre mí mismo es impresionante. Porque yo me considero una persona introvertida. Y las personas introvertidas, por ejemplo, para darte unos datos del libro, por ejemplo, las personas introvertidas son personas que que son mucho más sensibles a estímulos. Y estímulos de todo tipo, no nada más emocionales. Estímulos físicos, sensoriales, de todo tipo. Entonces, por ejemplo, entran a una fiesta. Sí. Y como los extrovertidos reciben menos estímulos, entonces el volumen alto los ayuda a mantenerse regulados en un volumen más o menos normal. O sea, digamos, una percepción de estímulos normal para ellos. Claro. Pero una persona introvertida entra al antro, entra a la fiesta y es agobiante, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho eso, que yo entro a una fiesta o voy al antro o lo que sea, un concierto y tal, y termino extenuado, o sea, es demasiado para mí, ¿no? Y eso es un ejemplo de algo que me ha enseñado el libro, pero así te puedo decir 1000 cosas, ¿no? Entonces, es un libro que me ha ayudado mucho al crecimiento personal. Si eres introvertido y estás escuchando esto, te lo recomiendo 100%. ¿Cómo no puedes saber si es introvertido, güey?
De hecho, el libro plantea así al principio, en el primer capítulo o en la introducción, como 20 preguntas. Que dice, haz de cuenta, si respondes la mayoría como verdadero, pues es más probable que seas introvertido. Si respondes como falso, lo más probable es que seas extrovertido. Pero hay muchos test también en internet para conocer un poquito más tu personalidad. Yo te recomiendo que sea un poquito más profesional. Claro. La mayoría cuestan, de los buenos, la mayoría cuestan. Hay uno de $10, hay otro de 40 y demás. Y eso también te dan algunas pistas sobre si es introvertido o extrovertido. Pero puedes preguntarte, por ejemplo, oye, tú vas a una fiesta y te desgasta emocionalmente o físicamente el tema de estar conviviendo con otras personas. ¿Eres una persona que se ofende fácilmente? ¿Eres una persona que le gusta estar solo? ¿Eres una persona que, por ejemplo, que prefiere una conversación uno a uno como la que estamos teniendo? ¿O eres una persona que prefiere una conversación grupal? Todo ese tipo de preguntas te las puedes plantear y a lo mejor te dan pistas sobre si eres más introvertido que extrovertido. Creo también que nadie es 100% uno u otro. Sí, De hecho, hay una palabra en inglés, ambivert, que son como ambivertido, digamos, traducido, no sé si se traduzca así al español, pero bueno, como que eres un poco de las dos, ¿no? Pero ya sea que seas introvertido o que vivas con una persona introvertida, te recomiendo 100% ese libro. Ok, cabrón. Oye, voy a regresar al tema de los libros, pero Sí. ¿qué es lo que más te gusta de ti, güey? Lo que más me gusta de mí, Sí. no sé, este, ¿qué me gusta de mí? Me gusta, yo creo que me gusta de mí que soy una persona que se preocupa mucho por los demás. Bueno, creo que me preocupo por los demás. Creo que soy una persona también que se cuestiona muchas cosas y eso me gusta. O sea, no me gusta quedarme con la duda muchas veces. Entonces, ya Bastante. sea que conozco, por ejemplo, en la lectura, veo una palabra nueva que no conozco y voy al diccionario a buscarla. Entonces, ese tipo de cosas me gusta de mí. Sí. Excelente. Soy muy ñoño en ese sentido. Está chingón, güey, claramente. Oye, vi Los Santos. Sí. ¿Ha habido algún especial que digas, híjole, cuando lo leí? Ha habido muchos. A ver. Una, por ejemplo, que me gusta mucho su vida es Vaquita. Vaquita. Santa Vaquita. Sí. Órale, esa no la sabía, cabrón. Sí. Leí su libro. De hecho, me lo compré en el viaje a Inaltu. El En libro. Washington. Sí, ahí en la catedral esta. Eh, Vaquita era una chava africana que fue raptada de muy pequeña. De hecho, creo que, o sea, la historia es un poco ambigua, pues porque ella no se acordaba bien de los sucesos y tal, y así, ¿no? Entonces o sea, han reconstruido la historia ahí más o menos, ¿no? Pero bueno, parece que ella estaba intentando defender a su hermano, que estaba siendo raptado, o fue a buscarlo o algo por el estilo, y entonces ella también es raptada y es vendida como esclava. Ok. Y me parece que vive un tiempo en África, pero luego es vendida como esclava a una familia italiana. Entonces vivió en Italia mucho tiempo, y entonces le dieron la libertad, se hizo como, pues no sé si amiga, pero como conocida ahí de sus dueños, por así decirlo, y entonces le dieron la libertad para que pudiera entrar a un convento de monjas. Entonces se hizo monja y tuvo una vida súper fea por todo el maltrato que vivió como esclava. Tenía no sé cuántas llagas en su cuerpo, impresionante. Pero luego también me gusta mucho su vida porque era una persona sumamente humilde. Y porque también te hace ver que no importa las limitaciones que tenga, tú estás llamado a ser santo. Entonces, por ejemplo, ella no sabía leer, no sabía escribir, el italiano lo hablaba medio medio, y ahí vivía, y ahí vivió toda su vida. Cuentan, por ejemplo, le contaba muchas historias a los niños y así y tal. Bueno, aparte, perdón, vivió también una vida muy difícil en Italia, ya siendo monja, porque no estaban acostumbrados a las personas de raza negra, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces cuentan, por ejemplo, los niños con los que ella convivía, que era muy impactante como para ellos de niños verla, ¿no? Entonces se Sí. quedaban. Y no era miedo, era como impresión, como. Porque además decían que ella como desprendía un olor diferente, te daba una sensación distinta estar frente a ella, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchos los milagros que se le han atribuido. La gente visita, por ejemplo, el cuarto donde ella vivió y le ponen notitas abajo de la almohada para que les conceda algún milagro y demás. O sea, ¿Dónde? ¿Dónde? en Italia no sé exactamente dónde esté, pero es una vida de pura humildad, de puro aguante al sufrimiento
y, y de todo, o sea, sobre todo te da la capacidad de ver que no importa en qué contexto socioeconómico estés, por ejemplo, o en qué contexto cultural estés, tú estás llamado a la santidad. Y eso pasa, por ejemplo, también con el cura de Ars, el santo cura de Ars, que fue rechazado muchas veces del seminario. O sea, no querían que fuera sacerdote. Y él insistió, 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 porque no se le daba, porque no pasaba ciertas materias. Y él insistió, y oye, a pesar de su limitante, por decirlo así, Intelectual. académica, intelectual, logró ser un santazo, ¿no? Entonces, ese tipo de vidas me gustan mucho. Y también me gusta mucho la vida de los mártires. O sea, a mí se me hace, me enamora la idea de morir por una idea. O sea, de morir por Dios, digo, en este caso, ¿no? De morir mártir por Jesús, por defender la fe y demás, ¿no? Pero en general me gusta, o sea, me impresiona la capacidad que tiene la gente de defender lo suyo hasta la muerte. De Claro. defender una idea, de defender a alguien, de dar la vida por otros, de dar la vida por una idea y demás, ¿no? Eh, en cuanto a mártires, sigo la vida de muchos, o sea, me gusta mucho la vida de los mártires, de muchos, pero pues tengo que mencionar a San Rodrigo de Córdoba, o sea, pero pues porque es mi santo patrono, ¿verdad? Claro. De hecho, también hay un San Rodrigo mexicano que murió en la Guerra Cristera que también es mártir. Ok. Entonces me gusta mucho la vida de ellos dos. Y Oye, pues, sí. ¿regalas libros? ¿Regalo libros? O sea, si hay un cumpleaños sueles regalar Sí, libros. sí regalo libros, muchas veces regalo libros. ¿Cuál es el libro que más regalas? Fíjate que no hay ninguno que haya regalado dos veces. Ok. He regalado... Ah, sí. A María le regalé el de Kiara. Todavía no es santa, es sierva de Dios, creo. Pero es una chava que dio la vida por su hijo, ¿no? Porque tenía un cáncer y estaba embarazada y no quiso abortar. Se lo Ok. regalé a María. Yo no lo he leído, lo leyó María, le gustó muchísimo. He regalado, por ejemplo, El tatuador de Auschwitz. Mm. Tatuador de Auschwitz me gusta mucho porque es un libro que te describe la peor situación que ha concebido el ser humano, como lo es un campo de concentración. Ujú. Bueno, podemos hablar de los gulags, pero bueno, en fin, el campo de concentración es de las peores creaciones del ser humano. Y ahí, en ese lugar, nació el amor. Es increíble cómo en ese lugar tan asqueroso y tan maligno y tan demoníaco pudo nacer el amor. Entonces, El tatuador de Auschwitz es un libro buenísimo que te da esperanza. No sé qué otros libros he regalado, pero he regalado, sí regalo libros. Ok. Oye, me imagino que no tienes tatuajes. No, No te vas a tatuar. no, Imagínate que te tuvieras que tatuar. ¿Qué te tatuarías? no me tatuaría. Pero vamos Es a una posición vamos hipotética. al caso hipotético. ¿Qué me tatuaría? Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo creo. Ok, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado. Que estudie medicina de broma. No, el peor consejo que me han dado, yo creo que es todos estos consejos de sé feliz y ámate a ti mismo y no sé qué, pero me refiero, o sea, a ver, me refiero cuando van mal encaminados, no sé si me entiendas. Con positivismo tóxico. Como un positivismo tóxico, leche al como leganismo. leche al leganismo, exactamente. Ese tipo de consejos me enferman, o sea, no me digas eso. Sí, de modo que no shit. Ok. Sí. Si pudieras, imagínate, güey, que estés aquí en Monterrey Ujú. y ustedes tienen la facilidad que tienen un buen de montañas, está toda madre, la verdad. Si pudieras escribir algo en una montaña para que todo Monterrey lo viera, ¿qué escribirías? Yo creo que lo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero déjame pensar en algo para contestarte otra cosa diferente. La vida vale la pena, yo creo. La vida va en O vale la pena solamente así. Vale la pena. Vale la Bueno. pena trabajar, vale la pena hacer las cosas, vale la pena sufrirle, porque si no hay sufrimiento no hay amor. Vale la pena amar, vale la pena entregarse, vale la pena. ¿Tú, María? Que Dios es amor y el amor es todo. Excelente, muchas gracias. Oigan, pues nada, yo creo que aquí la vamos a dejar. De verdad, aquí tengo una frase Ujú. que fue lo primero que pensé cuando empecé a investigarte un poco. Y te la voy a leer porque la puse. Ok. Y dice, Rodrigo, tienes un par de huevos bien puestos. O sea, güey, y te lo digo
Creo que nunca había dicho algo así en el podcast, güey. Y te lo digo muy en serio, cabrón. Es una Gracias. persona que personalmente tenía unas ganas bárbaras, güey, de platicar contigo, de saber qué pensabas, de qué pasaba por tu cabeza, de conocerte un poco más, cabrón. Muchas gracias por permitírmelo, porque esta hora y media he podido hacerlo, he podido conocerte un poco más. Y, puta, güey, no sé, antes de empezar, iba a empezar con esto, pero dije, no, está raro. Y ahora terminándolo, o sea, lo tengo mucho más claro, güey. Qué chingón, cabrón. Neta, qué buena onda. Muchas gracias de nuevo. Y nada, güey, yo creo que eso es todo, cabrón. Muchas gracias por la invitación y muchas No, gracias por la plática. Muy a gusto. Estuvo a toda madre, la verdad. Espero no haberte cansado. No, para nada.